Hablar de la economía internacional es referirnos no solo a la disciplina, sino a los efectos que presenta en la vida de los ciudadanos y los efectos que tiene en el desarrollo de los estados. Por tal, en forma de marco referencial y conceptual, es necesario señalar que la economía internacional como rama de la economía analiza las transacciones que se realizan entre los países, ya sea en forma de intercambios de bienes, servicios u operaciones financieras, como señala Economipedia. Por tal, el objeto de estudio se configura en el análisis de la evolución tanto de las exportaciones e importaciones, es decir, de la entrada de capital y su salida de cada uno de los países que forman parte de los mercados bursátiles. Conforme el sistema capitalista se extendió y tomó mayor relevancia en la vida de las personas, más allá de la concepción ideológica que dio paso a la construcción de la nefasta ideología del liberalismo, su materialización está determinada en función de lograr sus fines organizativos, es decir, la construcción del sistema de conceptos, patrones, reglas e instituciones que fueran necesarios para la integración de espacios de negociación y articulación de dichas ideas. Por tal, se construyeron mecanismos para integrar a los distintos países, y es que ello es la base para la apertura de los mercados internos, sobre todo bajo el enfoque westphaliano, que ha definido la construcción del Estado y la soberanía como elemento base en la negociación internacional. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales para integrar a los distintos estados, buscando evitar el aislacionismo, son los foros multilaterales. Y es que dichos foros, desde la óptica de las relaciones internacionales, en palabra del doctor Manuel Montovío, parten de reconocer que vivimos en una sociedad internacional, que ha calificado como aldea global. Según la teoría de las relaciones internacionales, esta idea se compone de tres grandes elementos: la estructura, sus dinámicas, que pueden ser de cooperación, de negociación o de confrontación, y sus actores, donde dichos actores de alguna manera pueden actuar de forma individual, bilateral o de manera multilateral. Este es el primer concepto que presupone la multilateralidad. Por un lado, implica el acuerdo de un funcionamiento del sistema internacional caracterizado por la dinámica de cooperación y no de confrontación, y por el otro, reconoce la regulación. De alguna manera, el sistema internacional ha sido comparado con el estado de naturaleza. No hay un estado mundial que regule el funcionamiento de las relaciones internacionales. El multilateralismo es el parlamento de esta sociedad internacional, lo que implica la representación y la voluntad de que exista una norma que se base en el consenso y en el equilibrio de poderes. Por ende, se opta por la negociación y no por la imposición. Dos de los organismos internacionales que más han aprovechado los foros multilaterales para impulsar una agenda de apertura del comercio mundial y el rompimiento de las barreras arancelarias es la Organización Mundial del Comercio y el Foro Monetario Internacional. La primera, sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios del GATT, que operó desde 1948 hasta 1994, cuya función es administrar el sistema mundial de normas comerciales, busca abrir los mercados internos, es decir, su objeto es organizar el comercio internacional. En ese sentido, se concibe a sí mismo como un foro de escala global que rige el destino del comercio entre los distintos países, ya que los acuerdos emanados de la OMC como institución tienen vínculo impositivo previa firma y aprobación por los órganos internos de cada nación, cuyo interés se centra en organizar y definir las condiciones entre productores de bienes y servicios, así como las medidas para la exportación e importación. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a su página oficial, es un organismo especializado de la ONU establecido desde 1945 para contribuir al estímulo del funcionamiento de la economía mundial. Su función principal es ser la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permita la actividad económica entre los países. En teoría, debería de buscar evitar las crisis del sistema económico. Para ello, impulsa entre sus miembros políticas económicas. También otorga financiamiento a los países a través de un fondo al que las naciones que son miembros que necesiten el financiamiento temporal pueden recurrir para recuperar y afrontar los problemas de la balanza de pagos, fomentar la expansión y el crecimiento del comercio mundial, la estabilidad de los tipos de cambio y evitar las devaluaciones cambiarias competitivas. Ahora bien, entre la OMC y el FMI existe una relación intrínseca, a decir del mismo Fondo Monetario Internacional,
En conjunto con la OMC, son organismos internacionales con alrededor de 150 miembros en común. El interés principal del Fondo Monetario Internacional se centra en el sistema monetario y financiero internacional y el de la OMC en el sistema de comercio internacional, pero ambos organismos colaboran entre sí para garantizar un sistema sólido de comercio y pagos internacionales. Para ello, tienen mecanismos de cooperación que, de acuerdo al comunicado de prensa del día 9 de diciembre de 1996 que firma la OMC y el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de cooperación para desarrollar en conjunto consultas periódicas, entre ellas, donde el Fondo Monetario Internacional participa en calidad de observador en algunos órganos de la OMC y puede intervenir en las reuniones de algunos comités y grupos de trabajo. Por su parte, la Secretaría de la OMC asiste a reuniones del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional o del comité directivo de enlace con el Banco Mundial. Y es que los acuerdos de la OMC disponen que la institución consulte con el Fondo Monetario Internacional en asuntos que atañen a las reservas monetarias, la balanza de pagos y los regímenes cambiarios. Por ejemplo, permite a los miembros imponer restricciones comerciales en el caso de que existan dificultades de balanza de pagos. Otro aspecto es la asistencia técnica y capacitación que otorga, donde el Fondo Monetario Internacional y la OMC y otros organismos que son donantes internacionales suelen trabajar de manera conjunta para ayudar a los países a mejorar su capacidad para participar en el comercio internacional. La asistencia del Fondo Monetario Internacional para la Liberación del Comercio es otro eslabón, ya que establece un mecanismo de integración comercial. A decir de ello, como mecanismo, su asistencia técnica está en función de orientar a los países que a raíz de la liberación multilateral del comercio, es decir, la apertura de su mercado interno, tengan como resultado el deterioro de su balanza de pagos. Es de aclarar que dicha ayuda es técnica para prever atención de recursos, por tal no es un otorgamiento económico en lo que respecta a este rubro. Finalmente, consideran en común la coordinación de alto nivel, donde tanto la Dirección General del Fondo Monetario Internacional y la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio realizan consultas periódicas sobre una variedad de asuntos relacionados con el comercio, donde buscan impulsar acuerdos que estén vigentes y futuros, dando a la OMC, en relación con los servicios financieros, el apoyo para que se genere el comercio y el regionalismo se vea fortalecido por el apoyo mismo del Fondo Monetario Internacional. Este, a su vez, busca que se impulse el multilateralismo en las negociaciones comerciales y una mayor atención a temas nuevos e incipientes como la promoción del regionalismo abierto, los efectos de contagio a través del comercio y las cadenas mundiales de valor. Por tal, la aportación de estos organismos financieros internacionales en el liberalismo comercial se compone de dos elementos principales. El primero es construir el marco regulatorio bajo el cual todos los países interactúan, constituyendo las reglas generales que deben acatar, y el segundo, como mecanismo para garantizar dicho modelo, eliminando cualquier otro instrumento o institución que pudiera poner en riesgo el modelo mismo, así como delimitando las políticas de los países en dicho marco. Para finalizar, es importante decir que existe una fuerte crítica al rol que juegan los dos organismos, tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización Mundial del Comercio. También se señala al Banco Mundial, que si bien en esta presentación no se hizo el desarrollo en general, en los hechos es necesario mencionar que trabajan juntos. Por tal, la política reforzada que generan tiene lineamientos que señalan a los tres por igual en estas críticas generalizadas que se hacen. Una de las principales voces que critica su actuar es el Premio Nobel de Economía y es director del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, cuando señala al Fondo Monetario Internacional por mantener su línea de liberación de los mercados internos para generar crecimiento, cuando los informes de esa misma institución dicen que la liberación no es una causa real para el crecimiento de un país. Por su parte, la organización internacional Oxfam señala la existencia de un devastador impacto en la vida de los más pobres en los países subdesarrollados por las prácticas comerciales injustas, algo que no se ha logrado evitar, pese a que es la función que tienen estas instituciones. Finalmente, se puede concluir, en palabras de la doctora Gloria Naranjo, que el comercio internacional en el escenario político y económico se transforma en un instrumento de poder, impulsado por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, donde el impulso al mercado capitalista ha dado paso a su expansión y, por supuesto, los resultados en favor del neoliberalismo.